Hola a todos de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo calcular algunas distancias. Empezamos con distancia entre dos puntos. Bueno, ese es el caso más sencillo y supongo que todos os hacéis una idea de que cómo podemos calcular la distancia entre dos puntos A y B. Pues simplemente calculamos el módulo del vector que forman, así de sencillo, ¿vale? Muy fácil, o sea, tendríamos por aquí el punto A, por aquí el punto B. Si yo quiero calcular la distancia que hay entre ellos, simplemente con calcular la longitud de este vector, pues ya tendríamos esa distancia y la fórmula pues es esa, como sabéis, las coordenadas del vector sería extremo menos origen, así que raíz cuadrada de coordenadas al cuadrado, no tiene ninguna dificultad. Bien, pasamos ahora a un caso un poco más complicado, distancia de un punto a un plano. Bien, todas las distancias que vamos a ver van a tener su fórmula específica de calcularlas. Pero todas tienen un razonamiento de fondo que nos permite calcular esa distancia sin conocer la fórmula, ¿vale? Si en el momento de tener que resolver un problema pues no recordamos la fórmula de distancia de un punto a un plano, pues siempre puedo pensarlo. Entonces vamos a ver cómo razonarlo. Supongamos que yo tengo aquí este plano pi, que está pintado en azul, y tengo que calcular la distancia desde ese punto hasta ese plano. Lógicamente la distancia es la menor de las distancias que hay entre ese punto y cualquier punto del plano, es decir, esta recta que une este punto P con este que llamo aquí P sub pi es una recta perpendicular al plano para que esta sea la distancia más pequeña. Con lo cual, ¿cómo calcularía yo la distancia de este punto a este plano? Pues calcularíamos primero la ecuación de la recta que pasa por el punto y es perpendicular al plano. Podríamos calcularla porque tendríamos las coordenadas del punto y tendríamos el vector normal del plano, ya que punto y plano son datos. Entonces, una vez que tengo esa recta, intersecaría esa recta con el plano y obtendríamos este punto P sub pi. Calculando la distancia entre estos dos puntos, como vimos en el apartado anterior, ya tendríamos la distancia de un punto a un plano. Vale, bien, vamos a ver cómo lo haríamos mediante una fórmula. Vale, pues tenemos aquí, si le llamo n al vector normal del plano, A, B, C. Punto Q es un punto cualquiera del plano, ¿vale? No tiene por qué ser este, un punto cualquiera. Y P, pues el punto que me dan. Bien, si yo calculo el producto escalar de n, el vector normal, por el vector QP, el vector normal n que es perpendicular, y el vector QP, que sería este de aquí. Por definición, esto es módulo de n, módulo de QP, por el coseno del ángulo. O sea, módulo de n por módulo de QP, y fijaos que el coseno del ángulo alfa, que sería este ángulo, el ángulo que forma el vector normal con el vector QP, sería este. El coseno de este ángulo sería cateto contiguo, es decir, distancia de P a pi, aquí lo tengo, dividido entre hipotenusa, y la hipotenusa sería el módulo del vector QP, justo lo que hemos puesto aquí. De esta fórmula, QP y QP podríamos simplificarlo y me daría módulo del vector normal por distancia de P a pi. Y de aquí despejamos esta distancia de P a pi. La distancia sería este producto escalar dividido por el vector normal. Y esta es la fórmula de distancia de un punto a un plano. Arriba tengo que poner el producto escalar del vector normal del plano por el vector QP y abajo el módulo del vector normal. Entonces, ¿qué me quedaría al final escrito esto coordenada a coordenada? Bueno, arriba al hacer este producto escalar tendríamos el vector normal, recuerdo que era el ABC, y el vector QP pues sería el P1, Q1, P2, ¿vale? Entonces sería A por P1 menos Q1, B, eso sería ese producto escalar. Operando esta parte de arriba me quedaría así. Y esto resulta que, como esta parte de aquí, AQ1 más BQ2 más CQ3, Q es un punto del plano, ese punto cumple la ecuación normal del plano, la ecuación del plano en sí, vaya. Así que esto tiene que ser igual a D, ya que la ecuación del plano, aunque aquí no la he escrito, pues sería AX más BY más CC más D igual a 0. Esa sería la ecuación del plano. Entonces, si el punto Q está en el plano, A por Q1 más B por Q2 más C por Q3 sería igual a menos D, que es lo que hacemos aquí, cambiar esto por menos D. Total, ¿qué me queda en la parte de arriba? Fijaos, A por P1 más B por P2 más C por P3 más D. Es decir, en la parte de arriba lo único que tengo que hacer es sustituir las coordenadas del punto P en el plano. Sustituyo eso en valor absoluto. Y en la parte de abajo el módulo del vector normal, que sería esto de aquí. Así que ya veis que sería muy sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que me dan este plano pi y ese punto P y quiero calcular la distancia que hay de P al plano pi.
Bien, como decíamos antes, yo tengo aquí el plano pi, tengo aquí el punto P. Una opción, si yo no me sé la fórmula, sería calcular la ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular a pi, ¿vale? Para calcular esa recta, si le llamo R, utilizaríamos el punto P y el vector normal del plano, ¿vale? Tendríamos la ecuación de esa recta. Luego calcularíamos el punto P sub pi, que sería la intersección de la recta con el plano. Y luego, por último, calcularíamos la distancia del punto P a ese punto plano P sub pi, calculando el módulo de este vector, ¿vale? Todas operaciones sencillas, ¿vale? Que sabríamos hacer. Pero si conocemos la fórmula que acabamos de ver, pues es mucho más rápido. La distancia de un punto a un plano simplemente es, arriba tenemos que colocar en valor absoluto las coordenadas de P sustituidas en el plano pi. O sea, cojo estas coordenadas y pongo 2 aquí, 3 aquí, 0 aquí. O sea, 2 por 2 menos 3 menos 0 más 1. Y abajo había que poner el módulo del vector normal del plano. El vector normal del plano sería el 2 menos 1 menos 1. Bueno, pues el resultado de esta operación será la distancia. Arriba tendríamos 4 menos 3 más 1 partido raíz de 4 más 1 más 1. O sea, 2 entre raíz de 6. O sea, 2 raíz de 6 partido por 6, raíz de 6 partido por 3 unidades. Esta sería la distancia. Como veis así, el cálculo es muy rápido y muy sencillo. Bien, pues veamos más distancias que podemos calcular con esto que sabemos. ¿Distancia entre dos planos paralelos? Bueno, pues es la distancia de un punto cualquiera de uno de los planos al otro plano. Claro, lógico. Si tengo por aquí el plano pi y tengo por aquí el plano pi', la distancia que separa estos dos planos es, yo cojo cualquier punto, el que más me guste, de uno de los planos y calculo la distancia de este punto al otro plano. O sea, la distancia entre pi y pi' coincide con la distancia del punto P a pi'. Y como ya sabemos calcular la distancia de un punto a un plano, pues ya podríamos hacerlo sin ninguna dificultad. Bien, y por ahora nada más respecto a distancias. En el próximo vídeo vemos las que nos quedan. Chao, chao.